Bien, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todos los presentes, quienes se unen ya a esta hora de la tarde y noche a este webinar que hemos organizado el Instituto Santa Fe y que tiene que ver con los procesos. El valor de los procesos en la gestión documental es el tema que hemos querido convocar en la tarde de hoy y para eso tenemos la presencia de dos distinguidos profesionales, pero sobre todo dos estimados amigos a quienes ya profesionalmente tengo el gusto de conocer por varios años. En primer lugar, nos estará acompañando el ingeniero Santiago Jacome. Voy a presentarle ahora, va a ser nuestro primer expositor. Él es ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Nacional, tiene una maestría en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial con énfasis en Administración y Calidad de la Universidad de Massachusetts. Además, posee estudios de especialización en gestión logística y cuenta con más de 25 años de experiencia profesional. Además, ha trabajado como consultor para la optimización de procesos y operaciones. Actualmente es gerente de la consultora Valorem Strateg, compañía limitada. Y el día de hoy va a tener un poco la tarea de explicarnos por qué son importantes los procesos. Eso que parece que nos acompañan toda la vida, pero no siempre tenemos tanta claridad. También voy a presentar de una vez al ingeniero Roberto Zurita. Él es coach de innovación, tiene certificaciones en IBM, en Design Thinking de IBM, tiene certificaciones de Digital Marketing, es consultor empresarial en temas como blockchain, es líder de equipos de desarrollo de software por más de 24 años, ha tenido experiencia, ha trabajado más de 11 años en IBM del Ecuador y actualmente es gerente general de la consultora Intelsys. Así que son dos de los expertos que nos estarán hablando. En el caso de Roberto nos hablará de este desafío, o mejor dicho, de esta oportunidad que tenemos para la robotización de procesos, o mejor dicho, la automatización robotizada de procesos. Ya Roberto nos estará explicando de qué se trata y ustedes podrán visualizar las aplicaciones que tienen en cada uno de sus campos. Sin más, les paso a explicar cuál va a ser un poco la metodología de esta charla tripartita. En primer lugar, Santiago nos estará acompañando. Él durante 20 minutos nos va a poder exponer un poco los principios respecto a los temas fundamentales de procesos. Y luego vamos a tener unos 10 minutos de preguntas en las cuales ustedes en el icono de preguntas y respuestas van a poder escribir para que él pueda revisar. Yo también estaré atento a resumir algunas preguntas si aparecen. Posteriormente va a ser el turno de Roberto, quien va a hablar respecto al tema de los RPAs, ¿verdad? De la automatización robotizada de procesos, y de igual manera durante 20 minutos y 10 minutos más de preguntas. Y finalmente, me gustaría participar con una pequeña presentación. Para quienes me conocen, saben que soy un asiduo, un aficionado de las normas, y creo que bien aplicadas pueden ser un valor añadido para nuestro trabajo. Así que en esta ocasión les voy a presentar una norma a veces un poco olvidada, que es la norma 20. Realmente no es una norma, es un informe técnico, el 26122, que habla del análisis de los procesos para la gestión de documentos. Así que les está explicando un poco cuáles son esas propuestas terminológicas que propone esta norma. Así que, sin más, quiero darle la más cordial bienvenida a Santiago y adelante, por favor. Muchas gracias, Hugo, y buenas noches con todos. Un gusto poder compartir un poco algunas experiencias de procesos con ustedes. Y bueno, en honor al tiempo y a los 20 minutos que nos ha dado Hugo, empecemos, ¿no? A ver, les voy a proyectar una presentación brevemente. Ok. Bueno, confírmame, Hugo, ya está, ¿no? Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer una introducción breve. Pero vamos a revisar ciertos temas conceptuales de procesos, ¿sí? Pero creo que el valor agregado de este webinar va a ser el discutir un poco las experiencias de esos conceptos en la realidad, ¿ok? Y entonces, la teoría dice que los procesos son la base operativa de muchas organizaciones exitosas. Les digo sí, pero también son la base operativa y estructural de muchas organizaciones poco exitosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque los procesos son una forma de vida, no es la solución de los problemas de las organizaciones. Entonces, el hecho de que tengamos procesos no significa necesariamente que vamos a ser eficientes y nuestra operación va a ser óptima, para empezar, ¿sí? Temas que he visto también, ¿no?, en la literatura, y me voy directamente, porque no vamos a leer la presentación, al punto 4, dice, son la base para desarrollar políticas y estrategias operativas y sólidas. Digo, bueno, será una concepción de procesos de hace unos 20, 25 años, que sin embargo se mantiene en muchas organizaciones. Yo creo que ahora
La clave es que las estrategias y las políticas me definen los procesos. Es decir, al revés, en función de mi estrategia, de mi visión, de mis objetivos a mediano o largo plazo, en función de eso yo defino mis procesos. Por lo tanto, como las estrategias, especialmente en el entorno en el que estamos, tan cambiante, como las estrategias cambian mucho, entonces los procesos deben ser totalmente adaptables, ¿no? Que hoy tengo una realidad, mañana tengo otra diferente, y yo debo cumplir los objetivos de igual manera. Por lo tanto, los procesos deben ser adaptables. Continuamos con un poquito de ciertos conceptos. ¿Qué es un proceso? ¿Cierto? Si yo pregunto qué es un proceso, pues para qué voy a preguntar ahorita, ¿no? Pero un proceso dicen las normas, y Hugo hablaba de normas y reportes técnicos. La norma ISO 9001, que es la más conocida por procesos, ¿no? A pesar de que todos los temas de gestión manejan procesos, dicen que un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Me di el trabajo de leer porque es bastante lírica la definición, ¿no? Uno tiene que leer 3, 4 veces para ver si lo entiendo. Cuando en realidad un proceso es un conjunto de actividades que transforman materia prima en producto, o sea, entradas en salidas. Algo entra, algo sale, procurando siempre que esto que sale sea mayor que lo que entra. O sea, ahí hay un proceso. Si es que no, eso no es un proceso, una actividad sin valor agregado que debe eliminarse. Entonces, es un concepto de proceso. Me regreso para ir discutiendo algunos temas. Dicen, ¿cómo los procesos impactan en la experiencia de los clientes? Pues de todas, en todo, pues porque el cliente tiene unas expectativas respecto a la organización a la cual va a contratar. Expectativas de trato, de producto, de calidad, etcétera, de tiempo de entrega, de disponibilidad, de confiabilidad. Los procesos al trabajar en la operación de la empresa van a tener un impacto en todas estas experiencias de los clientes, por lo tanto son fundamentales. ¿Sí? ¿Cómo impactan los resultados financieros del negocio? Pues si los procesos son buenos y genero eficiencia y satisfago los requisitos del cliente, entonces me va a ir bien. Aquí el 4 y el 5 es uno de esos temas que yo tengo ciertas controversias con mis colegas, ¿no? Porque dicen, ¿por qué hablan de los procesos? Dice, un proceso tiene que ser eficaz y eficiente. Y entonces preguntamos, ¿qué es eficaz? Es eficaz que cumple el objetivo. ¿Y qué es eficiente? Que cumple el objetivo con la menor cantidad de resultados. Digo, entonces a mí no me interesa que sea eficaz, pues. A mí lo que me interesa es que sea eficiente. Ya no es necesario cumplir, oye, ya no es suficiente, mejor dicho, cumplir con los resultados. Ahora tengo que cumplirlos con la menor cantidad de recursos. Entonces, ser eficaz. O sea, sí, ¿no? Pero ya no es suficiente, yo tengo que ser eficiente. Y si ya fui eficiente, o sea, si soy eficiente, pues ya fui eficaz, pues porque no puedo ser eficiente sin haber sido eficaz antes. Entonces, el concepto crítico es de eficiencia. Es lo que buscamos, ¿ya? La 6, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un sistema de gestión por procesos y un funcional o por áreas funcionales? Yo les diría que las diferencias, hay un montón de diferencias que ustedes pueden encontrar, pero en realidad está en las interacciones. ¿Sí? La diferencia está en las interacciones, cómo interactúo. Cuando yo trabajo como áreas funcionales y me paso a procesos, a veces el mismo nombre de las áreas se les da a los procesos. ¿Sí? Y la forma en la que yo ejecuto mi proceso en las áreas es la misma con la que ejecuto en procesos. La diferencia está en interacción. ¿Sí? Yo diría que el 90-95% de oportunidades de mejora en los procesos no está en las actividades propias de esto, sino están en las interacciones, en cómo comunico compras con ventas, cómo comunico almacenamiento con compras, cómo comunico producción con almacenamiento. Ahí es donde las mayores oportunidades de mejora en procesos se identifican. ¿Ok? Sigo avanzando porque si no se nos acaba el tiempo. James Harrington dijo, la medición es el primer paso para el control y la mejora. Si no se puede medir algo, no se lo puede entender. Y si no se lo entiende, no se lo puede controlar. Si no se puede controlar, no se puede mejorar. Por lo tanto, tema importante de procesos es los indicadores de desempeño. ¿Sí? Si yo no tengo indicadores de desempeño que me ayuden a identificar qué tan eficaz o eficiente, es decir, mejor eficiente, qué tan adaptable es mi proceso, no voy a poder mejorar porque no sé cuál es mi punto de partida. Y ahí es cuando entran estos, ¿cómo te va? Dices, bien, ¿cómo está el proceso? Bien, ¿lo que es bien? O sea, el bien no me sirve, lo que es bien para mí es diferente para el Hugo, es diferente para el Roberto. ¿Qué es mal? Esos son criterios subjetivos, los procesos son objetivos. Los indicadores que yo debo definir para los procesos deben ser objetivos, valores comparables en el tiempo que me puedan ir dar información respecto a si mis procesos están bien o mal. ¿Sí? Y por lo tanto, indicadores que no sirven para tomar decisiones, no sirven.
punto. Yo he visto organizaciones que tienen 80, 90 indicadores. Estoy seguro que los 80 o 90 indicadores no los revisan cada mes. ¿Sí? Es preferible una organización con 8 o 10 indicadores bien definidos que me ayudan a tomar decisiones que 80 o 90 que me sirven para generar únicamente bonitos reportes para las gerencias. ¿Sí? Entonces les decía, ¿qué tengo que hacer? Eficaz, eficiente y adaptable. Y quisiera, vean, el adaptable es la integración de estas dos patas. Digamos que los procesos se asientan en tres patas: los objetivos, los resultados y los recursos o medios. La adaptabilidad, que es donde me quiero enfocar ahora, porque las empresas que tienen éxito ahora en procesos no necesariamente son ni las más grandes, incluso ni siquiera las más eficientes, sino las que pueden mantener esa eficiencia con adaptabilidad. Es decir, aquellas que pueden cumplir sus objetivos con los recursos que ese momento tengan. Y a veces tenemos más, a veces tenemos menos recursos. Esa habilidad de cumplir los objetivos con los recursos que tenemos es lo que nos hace adaptables. Y eso es lo que las organizaciones actuales necesitan. ¿Sí? Y aquí me voy a la lámina de la madurez de procesos, ¿no? Porque dicen, ¿qué es un proceso maduro? Vean, hay muchas escalas. Aquí les pongo una para que tengan una idea de a qué nos referimos, ¿no? Y entonces, conforme voy de abajo hacia arriba, voy subiendo en mi nivel de madurez en procesos. Yo diría que las empresas ecuatorianas, que es en el medio donde nos desenvolvemos, si llegan a un nivel 3, algunas. Más de 3, no. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto, o sea, iba a conversar con el Hugo antes de empezar y decía, hay muchas organizaciones, no quiero generalizar, hay muchas organizaciones, yo diría la gran mayoría lastimosamente, que piensan que tienen procesos o que su sistema de gestión está basado en procesos porque tienen procedimientos o porque tienen documentos, ¿sí? Y no hay tal, ¿sí? Yo puedo seguir manejando mi organización como áreas funcionales y tener procedimientos documentados. O sea, el hecho de tener un documento no garantiza que manejo procesos, primero y menos aún que mis procesos son eficientes. Y eso yo creo que es la debilidad que tenía hasta el año 2008, 2015, de la norma ISO 9001, ¿sí? Porque se volvió una norma documental en la que las auditorías no eran más que la revisión de los documentos y una empresa, a veces al borde de la quiebra y con mala reputación en el mercado, igual certificaba porque tenía eso sí, toditos los procedimientos, ¿no es cierto? Y eran las auditorías de cumplimiento, ¿no? Porque era cumplo y miento. Justo 2 días antes de que llegue el auditor, toditos eran apurados llenando registros. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado eso. Pues eso no es proceso, ¿sí? Eso es tener documentación, ¿sí? A veces documentación que estandariza la ineficiencia en una organización. ¿Y qué es procesos? Procesos es de entender exactamente lo que hace la organización y dividir todas esas actividades en diferentes cajitas que interactúan entre ellas y que no piensan en los resultados propios de la cajita, sino piensan en el resultado final hacia el cliente. ¿Sí? Acuérdense el concepto, ¿no? Conjunto de actividades que transforman entradas en salidas. ¿Cuáles son las salidas? Es mi oferta al cliente. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso? Es todo lo que yo tengo que hacer, independientemente de quién lo haga, con todas las consideraciones y elementos para que esas salidas sean las mejores, las que el cliente espera y con la menor cantidad de recursos. ¿Sí? Entonces les decía, bueno, esta es una lámina de madurez de procesos. Yo diría, nosotros estaremos a nivel 3, 4. ¿Sí? Y continuando el proceso, fíjense, aquí la parte más importante creo que de esta lámina es esta partita aquí, que es esto. La salida dividido para la entrada debe ser mayor a 1. Es decir, lo que sale debe ser más de lo que entra. Si lo que sale no es más de lo que entra, entonces ese proceso no sirve. De hecho, no es un proceso, sino es una actividad que no genera valor. ¿Sí? Las entradas transforman, perdón, los procesos transforman entradas en salidas, que las entradas pueden ser materiales, información, ideas, productos. Las salidas pueden ser incluso materiales, información, producto igual, pero con un valor agregado. ¿Sí? Tal vez entran datos a la información. Entra una idea, sale una idea mejorada. ¿Okay? Es el objetivo del proceso, mejorar algo, generar o transformar materia prima a un producto semi-elaborado o terminado, si este es el caso. ¿Qué más? ¿Qué les comento en procesos? Los procesos normalmente se dividen, ¿no?, en 3 grupos: gerenciales, los de estratégica, de realización y de soporte. ¿Sí? Estos algunos comentarios que he visto en las organizaciones. Los procesos gerenciales son los procesos que generan estrategia, ¿sí? No son los que
están liderados por la gente más importante de la organización. No. Yo veo que a veces le ponen arriba al financiero. Le digo, ¿el financiero define la estrategia de la organización? No, dicen. El financiero no, pero él cumple la estrategia general, pero él también hace la estrategia financiera. No. Los procesos de arriba son los que definen la estrategia. Puede ser que en los procesos gerenciales están involucrados el gerente general, el gerente financiero, el gerente de riesgo, el abogado, quien sea. Pero el proceso gerencial es el proceso único que define estrategia. Si no define estrategia, si cumple estrategia, no es proceso gerencial. ¿Sí? Como comentario. Los de realización son los que gestionan su producto o servicio. Y los de soporte, que antes se llamaban apoyo. O sea, hace 15 años les llamaban procesos de apoyo. Pero ¿qué pasó? Un proceso de apoyo sí es del financiero. Un proceso de apoyo es del de recursos humanos. ¿Por qué se llaman apoyo? Porque apoyan a todos los demás. El financiero da recursos a todos los demás. Recursos humanos da personal a todos los demás, ¿sí o no? El administrativo administra todos los demás procesos. Entonces, apoyan. Pero la gente se enojaba, pues decía, si yo soy el más importante de la organización, ¿cómo vas a decir que soy de apoyo? Pues no, Entonces, ¿qué pasó? Para que no se enojen, cambiaron de nombre, les llamaron de soporte. Sin embargo, los de soporte todavía no están muy contentos, ahora les llaman habilitantes, ¿sí? Independientemente cómo les llamen. Apoyo, soporte o habilitantes, dependiendo de la madurez de la organización, son los que indispensables, ¿sí? Porque estén abajo no les hace menos importantes, indispensables, pero apoyan o dan soporte a absolutamente todos los demás procesos de la organización, ¿sí? Y entonces, ven, aquí ya vamos segmentando estos procesos. Cuando ya los pongo en orden yo, secuencial, es lo que se llama un diagrama de procesos. Y estas interacciones de acá son las importantes. ¿Sí? Acá tengo un ejemplo, acá tengo otro ejemplo en el que, por ejemplo, procesos. Atención al cliente, ventas, planificación y control, realización, entrega al cliente. ¿Sí? Arriba los gerenciales, abajo los de soporte, pero en un mapa o diagrama de procesos, lo que yo hago es poner todos los procesos macro diagramados y si es posible, con las interacciones, porque aquí me da una visión general y global de qué procesos hay en mi organización. ¿Sí? Y aquí, un comentario es de aquí. Tal vez en cadena de suministros, cuando dicen, oye, cadena de suministros, ¿por qué me hablas de cadena de suministros si yo soy un banco? Todas las empresas tienen cadena de suministros, todas. Y todas las empresas, al tener cadena de suministros, tienen procesos de cadena de suministros. ¿Por qué? ¿Qué es la cadena de suministros? Cualquier proceso donde haya movimiento de material, dinero o producto. Si se mueve, o información. Si es materiales, dinero o información que se mueve, hay cadena de suministros. ¿Sí? El proceso de cadena de suministros que todos tienen, más importante es este. Y normalmente es el que menos bola le paran las organizaciones, a la planificación. ¿Sí? Como un dato. Ok, y entonces, cuando yo defino un proceso, para que esté bien claro y bien definido, debo definir o debo establecer todos los elementos del mismo. ¿Y cuáles son los elementos? Las entradas que hablamos, las salidas, los recursos, las actividades, las guías y controles. Aquí están los documentos, los famosos documentos que les decía. Pero fíjense, las guías y controles es uno de los elementos de un proceso. No son todos. Los indicadores, el responsable del proceso, ¿sí? El responsable del proceso que casi siempre es el gerente del área, pero no necesariamente tiene que ser el gerente del área. Es la persona que tenga una visión más global del proceso. Y he notado, las empresas con mayor madurez, las gerencias sueltan la responsabilidad de procesos. Dice, mira, yo me voy a dedicar a la estrategia. Responsable del proceso, que sea un supervisor que tiene tal vez muchos años de experiencia y conoce el día a día, el que está en el campo. Él es un mejor responsable del proceso. Eso muestra madurez en una organización. ¿Sí? Y deja al último el objetivo, ¿no? El objetivo, porque yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, en la universidad, el objetivo, la parte más aburrida de los informes. Oye, ¿qué le pongo de objetivo? Pues ahora es muy importante porque los indicadores tienen que medir el objetivo. O sea, el objetivo no tiene que ser como si una declaración lírica para impresionar al jefe. El objetivo es simplemente qué espero del proceso. ¿Sí? Y el indicador, en lo posible, debe medir el cumplimiento de ese objetivo. Fíjense, entonces, todos estos son los elementos que realmente definen un proceso. ¿Sí? Y recomendable es este documento. Este documento se llama la caracterización de procesos. ¿Sí? Aquí les recomiendo que utilicen este formato para definir todos estos elementos. Tenemos entradas, actividades, documentos, responsable, indicadores, recursos. Con esto, les digo, este documento
es más que suficiente para que una certificación ISO 9001 actual, versión 2015, ustedes certifiquen sin problema. Este documento reemplaza un procedimiento. Indicadores, bueno, ya les comenté. No quisiera dejar esto antes de hablar rápidamente de la documentación. Y como ya sabía que me iba a faltar tiempo, les subrayé lo más importante. Documentación, temas importantes, interrelaciones. Segundo, la forma de realizar las actividades. Es lo que tiene la importancia de un documento y a veces el entrenamiento de nuevos empleados. Ahora, hay estilos y estilos de sistemas de gestión. Hay estilos muy documentales en el que yo documento todo, hasta tengo procedimiento para ir al baño. Todo está documentado. Hay empresas que tienen sistemas más livianos, ¿sí? En los cuales documento es lo estrictamente necesario, ¿sí? Y yo soy un poquito más del segundo método, o sea, documentar lo que sea estrictamente necesario, ¿sí? Tampoco significa no documentar nada, ¿no? Sino documentar lo necesario, y yo me baso en este precepto, digo, yo documento, o yo tengo un procedimiento documentado cuando la ausencia de ese documento puede poner en riesgo la operación, ¿sí? Entonces, si al no tener eso documentado pongo en riesgo la operación, entonces necesito documentar. Pero si es que no pongo en riesgo, y nada, si lo tengo, no lo tengo. Es decir, si el documento está en el cajón, entonces no lo necesito. ¿Sí? Entonces yo veo qué tan crítico es para la operación. Ahora, si ha habido gente que me ha dicho, ve, ¿sabes qué? No es crítico, pero yo necesito para entrenamiento nuevos empleados. Ok, es crítico para la operación, no para la operación actual, es crítico para la operación cuando tenga rotación. ¿Sí? Finalmente, papel o digital, vean, en realidad el digital, ya no hay cómo no hacer digital, ¿no? Uno de los principales problemas que existían en certificaciones de calidad de cualquier sistema era la obsolescencia de documentos. Era un dolor de cabeza reemplazar documentos obsoletos por documentos actualizados. Ustedes iban, auditaban algo y el fulanito imprimió, se olvidó de cambiar la versión y entonces tenía un documento que estuvo vigente hace 3 años y no solo que lo tenía, sino que operaba con ese documento. Por cualquier razón, es muy complicado. Ahora con el acceso a documentación digital, en el que yo tengo un servidor centralizado, donde está siempre la versión actualizada, ya no tengo forma de equivocarme. O sea, siempre hay gente que hace esfuerzos, ¿no? Pero se equivoca. Pero digamos que tengo todas las herramientas para no equivocar. Entonces, hay muchas ventajas. Y finalmente yo quisiera terminar con un poquito conversarles los típicos documentos que hay. Procedimientos instructivos de trabajo, esos dos son prácticamente lo mismo. Me describen un proceso. La diferencia es que el procedimiento, me detalla procesos, ¿sí? El instructivo de trabajo me detalla actividades dentro del proceso, ¿sí? El procedimiento es un poco más grande, ¿sí? En el procedimiento yo veo interacciones con otros procesos. En los instructivos veo actividades pequeñas, tareas específicas descritas, ¿ya? Planes, lo que me parece interesante es que el plan puede ser un documento de referencia que me dice cuándo voy a hacer algo, y también es un registro porque podría dar evidencia, si anoto algo ahí cumplido, por ejemplo, me da evidencia de cumplimiento, ¿sí? Formatos y registros son documentos que dan evidencia de que cumplí lo que normalmente plantean los procedimientos descriptivos, ¿sí? La diferencia entre un formato y un registro es que el formato es del papel vacío, el formulario vacío, y ese formato se transforma en registro cuando ya lo lleno, ¿sí? Y las caracterizaciones del que les mostré hace un rato. ¿Sí? Básicamente son los documentos típicos que existe en un sistema de gestión por procesos. Ok, y con eso, muchas gracias, me pasé un poquito y cualquier duda estoy a sus órdenes. Muy bien, perfecto, gracias Santiago. Realmente 19 minutos de mi cronómetro. Sí, ya tenemos algunas preguntas. Yo me quedo con algunas inquietudes que ya te voy a formular en estos 10 minutos que tenemos. En primer lugar, definitivamente vamos a tener que comprometerte para otra ocasión. Me ha gustado mucho el enfoque que has tenido. Yo tuve la oportunidad de trabajar casi una década, primero como auditor especialista y luego auditor de procesos de ISO. Primero me certifiqué y luego trabajé con una empresa certificadora y es exactamente lo que tú dices, ¿no? Por mucho tiempo las certificaciones se centraron tanto en la documentación por demostrar cosas y la verdad no estaban aportando a la calidad. Así que eso de certificar y mentir era verídico. Bien, Marilyn nos pregunta, muchas gracias por la información, tengo una consulta. En la presentación se señaló que la ficha de caracterización de procesos puede sustituir a los procedimientos. Mi organización está muy casada con el tema de procedimientos. ¿Cómo hacer este cambio? Buena pregunta, y ese es un cambio
que da un poco de tiempo. Primero partamos de por qué nacieron los procedimientos, ¿no? Y hablamos, las certificaciones hizo que eran las pioneras en gestión por proceso. En la versión del año 97 habían como, ya no me tomarán la lección exactamente porque era muy joven en esa época, pero habían como 17 o 18 procedimientos obligatorios. Pero ya en la versión del año 2000 bajaron a 8 procedimientos obligatorios, ¿sí? Ahora en la actualidad, perdón, 6 procedimientos obligatorios. Ahora en la actualidad no hay ninguno obligatorio. La norma ISO 9001 para certificar no exige procedimientos documentados obligatoriamente, ¿sí? Entonces, partamos desde entonces, vamos hacia abajo, ¿no? A veces cuando certificamos hace mucho tiempo y vamos con esta escuela de documentación, tendemos a tener muchos procedimientos. Ahora, la caracterización cuando les mostré, al tener una secuencia de actividades, y me voy a regresar un poquito a este, ya. Al tener una secuencia de actividades, fíjense, ¿no? ¿Qué es el procedimiento? El procedimiento es el detalle del proceso. ¿Y qué es? El proceso es una secuencia de actividades. Entonces, si yo tengo las actividades detalladas secuencialmente y tengo el responsable y tengo qué necesito para ejecutar esa actividad y qué sale de esa actividad y además tengo los recursos que necesito, la forma de medir el proceso. Entonces, aquí está toda la información que se puede requerir en un procedimiento. Entonces, ¿qué haría yo? Tendría una caracterización muy bien definida y la compararía con el procedimiento y diría, a ver, ¿qué me falta en el procedimiento que no está en la caracterización? Pueden haber muchos detalles, no sé, sí, porque pueden ser procedimientos muy largos. Pueden haber muchos detalles, pero ahí sería evaluar si esos detalles generan valor a la organización. Es decir, si es algo que realmente necesito documentar. Y fíjense, a veces todos los procedimientos es una ineficiencia tan grande, ¿no? Que yo he visto procedimientos que empiezan, ¿no? Empiezan con objetivo, alcance, definiciones, acrónimos, responsabilidades. Voy en la página 3 y todavía no sé de qué se trata el procedimiento. No he llegado ni siquiera a una instrucción. Eso en una metodología Lean documental es un desperdicio, ¿sí? Porque cuando tengo todo eso, pierde tiempo el que escribe, pierde tiempo el que revisa, pierde tiempo el que prueba y pierde de tiempo todas las personas que leen. Y muchas veces no leen, pues porque es tan largo que a la final no llegan al punto importante, ¿sí? Se distrae. Entonces, es lo que yo haría. Primero compararía qué es lo que tiene el procedimiento con esto y miraría sobre esto, ¿no? Las nuevas prácticas, las mejores prácticas actualizadas están eliminando la necesidad de documentar todo. Ya no es obligatorio. Ahora, no significa que no debo documentar algo, ¿no? Si yo creo que es necesario, pues lo documento. Pero capaz que una caracterización es la forma más sencilla. ¿Ok? Excelente, gracias, Santiago. Y justo lo que decías, yo creo que empezaste diciendo que los procesos, y en este caso tampoco los documentos, te hacen más eficiente. Sí, son los procesos pensados bien y los documentos bien pensados, los que te agregan valor, son los que te hacen eficiente. Entonces, en este sentido, creo que hay que un poco quitar esta concepción documentocéntrica en la que uno piensa que por tener todo escrito, estás siendo más eficiente. Y lo que estás haciendo realmente es creando más ineficiencia o más pasos innecesarios, en donde justamente, y la gente va creando como una especie de resistencia. Y luego lo que está pasando es que mucha gente que está aquí asistiendo al seminario y es experta en tema documental me va a entender, el resultado es gestionar un montón de documentos que se generan, que están, entre comillas, dando soporte a procesos muchas veces hasta ineficientes, o que a veces hay documentos que no se sabe a qué respaldan. O sea, fueron generados o emergiendo de forma caótica y entonces no están generando este valor. Totalmente. Totalmente. Justo lo que decías, yo recuerdo algunas empresas, organizaciones, en donde uno les preguntaba, ¿y tiene usted mapeado el proceso? Dice sí, y tiene caracterizado, y muchas veces la caracterización de procesos no tenían esta claridad, porque mira lo que tú dices ahí, tienes que tener con claridad cuáles son tus documentos que ingresan, los documentos que salen, y qué valor agregado genera. Por ejemplo, en un banco, no sé, en una cooperativa, si le pides un documento a un cliente, ¿qué valor agregado? ¿Para qué sirve esa copia, ese formulario, lo que fuera, ¿no es Claro. cierto? Entonces, sin Eso duda, es crítico, Hugo, y con esto termino. Yo fui gerente de calidad y productividad de un banco importante aquí yo creo que una pelea nosotros del área de calidad para mejorar era, ahí el cliente iba y antes de preguntarte a qué va, ya te pedía la copia de la cédula, ¿no? Entonces yo creo que el banco en sus archivos debería tener unas 50 copias de cada cliente. Yo decía, ¿por qué no? O sea, y no es hace mucho tiempo, ¿por qué no digitalizan?
Cuando llegue el cliente solo aplasta clic y se sale la copia de la cédula y ya está, pues ¿para qué le vuelvo a pedir otra vez la cédula al cliente? Entonces había todo tipo de explicaciones, ¿no? Que necesitaban el papel ahí porque ni sé cómo, que auditoría interna, que ni sé qué. Cuando fíjense, son paradigmas que uno tiene de ineficiencia que se pueden cambiar fácilmente con una gestión documental adecuada. Y ahí quiero hacerte dos preguntas, tú temas fundamentales. La primera es que, de lo que te entiendo, es decir, todas estas cosas tienen que ver más con un tema cultural. Es decir, el hecho de, tengo que guardar el papel por si acaso. Generalmente los abogados son los que dicen, no, no, es que hay que tener esto, hay que pedirle, no una copia, sino ojalá dos copias, con el perdón de los abogados que están alguna aquí. La primera cosa, entonces, ¿cómo trabajar? Porque incluso legalmente, por ejemplo, ahora no se necesita utilizar papel, todo se puede utilizar a través de documentos electrónicos, incluso si son firmados electrónicamente tienen igual validez. Entonces no es un tema tecnológico, por lo que la tecnología está disponible, no es un tema legal. ¿Por qué la gente se resiste a esta como documento dependencia? Entonces, que muchas razones. Primero, es tema cultural, pero una cuestión importante es la falta de delegación efectiva del liderazgo. O sea, a veces, muchas veces nosotros guardamos esto porque tenemos que cubrirnos, oye, por si acaso. Que cuidado, es que yo necesito cubrirme por si es que me va a venir auditoría interna, si es una empresa pública peor, no si viene Contraloría, entonces yo necesito tener todos los papeles. En la empresa pública no podemos hacer mucho, pero en la empresa privada si existe un liderazgo que tiene estos puntos de vista claros respecto a la eficiencia documental y decanta esa estrategia en su gente, entonces ya no tienes problema. Si yo me siento apalancado por la gerencia, en que esta es una decisión estratégica de la organización, yo no tengo problema. Cuando yo no siento eso, yo voy a tener que documentar todo por si acaso, ¿verdad? Para cubrirme, para asegurarme que no voy a pagar los platos rotos por algo. Pues es que hay, o sea, todo parte de la cultura y la cultura parte de un buen liderazgo, creería yo. O sea, ese ya sería un síntoma de esta poca madurez, ¿no es cierto? Y justamente en Madurez. esta misma línea, ¿qué opinas, por ejemplo? Como tú decías, yo también he visto muchas organizaciones que tienen manuales para todo, o sea, y además bien empastados, manuales no sé, de caja chica de 300 hojas, ¿no? Estoy exagerándote. Sí. Que además que nadie lo ha leído, ni siquiera el experto, no sé, en procesos que lo hizo, él tampoco lo ha leído. Porque también tienen este enfoque, como el que mencionabas de las definiciones de las normas, que uno lee 3 párrafos y no entiende. Literalmente, a veces son tan enredados que no entiendes. Tuve una experiencia interesante respecto, por ejemplo, a qué tal manual, ahora que todo está muy audiovisual, ¿no es cierto? Y que todo, cuando uno quiere averiguar algo, no es que busque el manual, sino que busque el video de YouTube de 2 minutos. ¿Qué tan propicio, útil podría ser en términos prácticos en donde la documentación de procedimientos ya no sea un manual de 300 hojas, sino sea un video, varios videos cortos en donde te digan un proceso, no sé, automatizado, semiautomatizado, de cobro, de lo que fuera, asistido por estas tecnologías? Es decir, eh, ¿cómo lo ves una cosa como eso? ¿Podría funcionar? Totalmente, totalmente. Y tal vez ese detalle, gracias, Hugo, se me olvidó mencionar. Realmente hay algunos procesos especialmente en el que porque verán, un documento puede ser un papel textual, un diagrama de flujo, una foto, un video. Dicen una foto habla más que 1000 palabras, ¿no? Y te voy a decir exactamente, una empresa licorera que tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de gestión por procesos, era prácticamente imposible detallar la calibración de las máquinas entre un producto y otro, es decir, el setup de la máquina. Imposible de describir. Entonces era un manualote para tratar de escribir, ¿no? Con fotos y todo. Pusimos un video. Y esto no es reciente. O sea, esto es ya hace unos 12 o 14 años. Te digo que es hace algún tiempo porque no había todavía la facilidad de una USB, ¿no? Esta empresa para poner este video puso una televisión con un DVD, ¿sí? Y en el DVD estaba la calibración. Entonces, el documento de calibración, el procedimiento de calibración de máquinas era un video en el que el operador de la máquina veía el video y en 3 minutos sabía lo que tenía que hacer. Mucho más eficiente que, no sé, 200 hojas de instructivo, ¿no? Entonces, esa es la tendencia, usar fotos, diagramas, porque y con eso también termino, el documento está escrito para el usuario, ¿sí? La forma que al usuario le facilite el entendimiento. Entonces, su foto, incluso la forma de escribirlo debe ser orientada hacia el lector. Excelente. Yo podría concluir con esto. Realmente magnífica tu presentación, Santiago, que de alguna manera deberíamos, todos los que trabajamos, no sé, en el tema documental y en general en las empresas, abogar por empezar a tener ¿cómo digamos? Un enfoque más coherente de procesos, más honesto, realmente trabajar por procesos, porque
si nosotros trabajamos procesos eficientes, toda la repercusión que tengamos respecto a la documentación va a ser más eficiente, porque ahora vivimos y a veces sobrevivimos en un caos documental de un montón de documentos, normalmente porque responden a esos procesos que muchas veces son caóticos, que como tú bien decías, a veces incluso están certificados y eso no significa nada, o sea, tienen certificación y están, además tienen manuales, y es que tiene que ser así. Pero justamente ese caos no nos permite ver las oportunidades, por ejemplo, de mejora y hacer este enfoque más liviano que tú, digamos, proponías. Y creo yo que deberíamos apelar o abogar por un enfoque de estos, ¿no? Donde el objetivo sea el que prime, no el medio, no el mecanismo, no digamos, eso, el documento, sino el objetivo estratégico, buscar lealtad, rentabilidad, lo que busquemos, transparencia, si es una institución pública, el servicio al usuario, lo que fuera. Así que con eso queremos agradecerte mucho. Gracias, gracias, Hugo. Excelente. Y ahora bien, y con estas ideas que nos han dejado ahí flotando y con muy buenas ideas, queremos dar el paso a Roberto Zurita para hablarnos de algo que a lo mejor puede perfectamente complementar esta primera charla y tiene que ver con ahora cómo nos dejamos ayudar por la tecnología. Y aquí aparece un término que es relativamente nuevo, pero yo creo que ahora ha tomado mucha fuerza y tiene que ver con los famosos RPA, ¿no es cierto? Con esta potencial automatización de procesos o de robotización de procesos. Para contarnos de qué se trata y para poder plantearle todas las preguntas que tengamos hasta aquí, Roberto Zurita, adelante. Gracias, Hugo. Buenas noches con todos. Y bueno, voy a partir del detrás del telón de lo que son procesos, como decía Santiago, ¿no? Justamente es la ejecución de los procesos. Y me llamó la atención un punto que decía Santi, que en los procesos muchas veces está todo esquematizado, pero vamos lo de atrás, la ejecución, porque si no solo estamos cumpliendo un reglamento, pero hasta dónde estamos cumpliendo esa mejora continua, esa automatización de procesos, ¿no? La tecnología en sí nos ayuda a todo lo que es automatización y uno de los componentes que hoy vamos a revisar es el tema de los RPA. Los RPA es la automatización de todo lo que son tareas repetitivas. Lo vemos desde el punto de vista en el cual nosotros, permíteme, en el cual a ver, creo que ahí estoy, ¿no? En el cual nosotros vamos a dedicar el tiempo a ejecutar esos procesos, ¿sí? Y dentro de esos procesos están esos instructivos. Y muchas veces esos instructivos son los que nos tienen en el día a día en esas tareas repetitivas, ¿sí? En esas tareas tediosas, que no aportamos valor a las empresas. Entonces, hoy en día los RPA nos va a ayudar en eso, a que esas tareas repetitivas y tediosas la hagan los robots. Y nosotros nos dediquemos a hacer actividades que dan valor a nuestros procesos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso, visto, como lo dijo Hugo al inicio, nosotros manejamos todo lo que es innovación basados en design thinking, ¿sí? Manejamos todo lo que es inteligencia artificial, en lo que es automatización, RPA, que es lo que vamos a ver hoy día, y el tema de blockchain, que hoy también ayuda muchísimo en el tema de documental, hoy todo lo que es la cadena de valor de blockchain, ¿no es cierto? Pero vamos a enfocarnos en los RPA. ¿Qué son los RPA? ¿Sí? Es la automatización robótica de procesos, ¿sí? Puede automatizar todo tipo de proceso que la empresa tenga bien definidos y que sean estables. Y lo que me dice, lo que decía Santiago y Hugo, es verdad, yo me he encontrado con empresas grandes, realmente grandes de la industria, que realmente tienen documentado su proceso, pero lo hacen a pie, lo hacen manualmente y les toma tiempos extremadamente grandes, ¿no? ¿Qué es un RPA? Un RPA es la automatización de todo lo que son tareas repetitivas, ¿sí? Todo lo que nos quita tiempo y es repetitivo, tedioso, ¿sí? Vamos a automatizarla, ¿sí? Para tener un mayor valor en nuestras actividades. Siempre que yo presento estos conceptos, la gente me dice, hoy, pero esto me va a quitar mi trabajo, esto nos va a despedir a la gente. Y yo les digo sí y no. ¿Por qué? Porque les digo sí, no solo los RPA, toda automatización te puede reemplazar a ti, pero les digo no. ¿Por qué?
porque al contrario, mejor nos aprovechamos de esta automatización para nosotros darle un valor agregado a la empresa, que tenga valor realmente y no estemos haciendo tareas como ya vamos a ver en los ejercicios de que no aporta valor dentro de nuestras actividades, ¿sí? ¿Qué es el RPA? ¿Qué es la ventaja de implementar un ente? Reducción de costos, ¿no? Vamos a reducir tiempos de ejecución hasta un 70% en los costos dentro de un proceso, ¿sí? Vamos a tener mayor calidad y efectividad, reduciendo un margen de error a un 0%. O sea, de verdad es un 0% en la ejecución de tareas, ¿no es cierto? Disponibilidad. Un robot trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Realmente esa es la disponibilidad que manejamos de un robot. Velocidad. Reduce el tiempo de los procesos de horas a minutos. Van a ver en los ejemplos que vamos a ver a continuación, donde se automatizan con estas tareas de robot repetitivas, ¿sí? Y lo que conseguimos con esto, ¿qué es lo que nosotros debemos aportar desde nuestro proceso, digámoslo así? La satisfacción del cliente, tanto interno como externo, ¿no? En tiempos de respuestas, aumentada notablemente con estas automatizaciones. Incremento de la productividad, ¿sí? El recurso humano con foco en el análisis, estrategias y decisiones dentro del proceso. No hacer las tareas repetitivas, no hacer la parte automática. Vamos a desrobotizar a las personas porque muchas veces las personas hacen las tareas de robots en vez de dedicarse al análisis, a la estrategia y decisiones dentro del proceso. Entonces dejémosle al robot que haga esas tareas y nosotros demos el valor agregado a la empresa, ¿no es cierto? Ese es el concepto de las ventajas de implementar el RPA, ¿no? Incremento de visibilidad, que nosotros como actores dentro del proceso, del estado de ejecución de los procesos, pasemos a un estado de gestión del negocio. Sí, vamos a gestionar el negocio desde nuestra actividad. Entonces, estos RPA nos permiten, a ver, aquí, ¿cómo nosotros implementamos un RPA? Primero identificamos el proceso, ¿sí? Evaluamos detalladamente el proceso, extremadamente detalladamente. Bueno, luego analizamos los requerimientos de usuario y del negocio, desarrollamos el RPA, ponemos a prueba y entramos a producción. Estamos hoy día, las tareas del RPA es un robot que hace exactamente lo que ustedes hagan en el computador. Si ustedes me describen todo lo que hacen en el computador, si es que es repetitivo, si es constante, si tiene una lógica, eso lo hace el robot. Pero si me toca hacer un análisis, tengo que dar un valor agregado, tomar decisiones, ok, eso ya lo podemos hacer nosotros. Entonces, esa es la automatización de robots con RPA. Acá vamos a ver casos de éxito. ¿En qué podemos aplicar todo lo que es la automatización de tareas repetitivas? ¿Sí? Por ejemplo, en compañías de seguro, ¿no? Estamos hablando de, bueno, vamos a ahorrar tiempo, ¿sí? Mayor precisión en los cálculos, pago eficiente a proveedores, ¿sí? Trabajo continuo todos los días del año, conciliación automática de cartera de seguros. Por ejemplo, ¿no? Estoy dándoles ejemplos dentro de la industria, ¿sí? Dentro de lo que es bancos y finanzas, ¿sí? Ágil obtención automatizada del historial de movimientos financieros, mejorar la eficiencia en la entrega de extractos bancarios, ¿sí? Retención judiciales automatizadas, reducción de multas por incumplimiento dentro de la institución, conciliación de cierres de cajas automatizadas, ¿sí? Disminuyendo los porcentajes de error, ¿no? Y reduciendo el tiempo en los procesos. Retail e-commerce, ¿sí? En las retail, por ejemplo, debemos trabajar en todo lo que es el procesamiento de reclamos, ¿sí? Información actualizada en tiempo real, gestión de la actualización de precios y stock, carga masiva de stock, que ya lo hace el robot, ¿sí? Generación de reportes automatizados más eficientemente, ¿no? En la industria de salud y de cuidado, por ejemplo, ¿no? Mejora en la percepción de los servicios de atención al cliente, efectivamente. Control y registro y notificación de llamadas, automatización de estados de cuenta, verificación con las campañas de seguros, manejo de reaseguros, ¿sí? Procesos quincenales de plantillas, reducción del tiempo en procesos de información, ¿sí? Con cálculos más precisos. Y por último, un ejemplo, por ejemplo, el área de logística, ¿sí?
En la logística podemos tener revisión automatizada de formularios, ¿sí? Ahorro en el tiempo de ejecución de procesos logísticos, ¿sí? Tracking de información más rápido y confiable con la automatización. Minimizar multas, nuevamente minimizar multas por ejecuciones automatizadas. Aprobación de solicitudes, aumento de capacidad productiva, autogestión de tracking de las cargas, ¿sí? Revisados y brindados oportunamente. Aquí quiero mostrarles porque esta era la teoría, ¿no? Ah, ya, eso hace, pero ¿cómo funciona? Aquí vamos a ver algunos ejemplos de robots ya en ejecución, ¿sí? Vamos a ver unos robots ejecutando sus respectivas tareas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a un proceso que automatizamos en una industria de aceros aquí en el Ecuador, en el cual, permítame, en el cual llegaban órdenes de pedido a los correos electrónicos de unos ejecutivos y esas órdenes de pedido en este ambiente robótico debíamos eh, liberarlas, ¿sí? Liberar estos pedidos en el SAP, ¿sí? Entonces había una persona que leía su correo y luego iba y liberaba eso en el SAP. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona no estaba leyendo su correo, era hora de almuerzo o estaba inactiva? Entonces, esos órdenes que quedaban colgados. Aquí vamos a ver, miren cómo el robot está ingresando al SAP, ¿sí? Está poniendo usuario y clave, ¿sí? Está ingresando a este ERP y va, lo que están viendo es el robot, ¿no? El robot está navegando. Vamos a ver cómo el robot comienza a trabajar dentro del SAP. Mire, ese es el robot, ¿no? Está buscando la opción para liberar órdenes de pedido, ya encuentra, coloca los códigos que nos bajamos de los correos electrónicos, coloca los códigos para liberar esas órdenes de pedido. Miren, ahí está ya colocando el código que que bajamos desde los correos y va a liberar esas órdenes de pedido, ¿sí? Eso lo está haciendo en el SAP en este caso y lo libera. El momento que lo libera, automáticamente se disparan correos electrónicos hacia los notificadores dentro del proceso de órdenes de pedido. Y pasaba algo adicional. Esta orden de pedido generaba un PDF que debía ser guardado en su gestor documental, en caso en el Shapefile, que es su gestor documental, pero ellos no lo hacían. Entonces ese PDF no quedaba registrado. Hoy el robot lo registra, el PDF lo registra en el gestor documental y luego copia el link de donde se encuentra ese documento y lo registra en el SAP. De tal manera que en el proceso hay un link hacia el gestor documental donde se encuentra el documento de las órdenes de pedido. Esto no pasaba cuando se lo hacía manualmente, la gente se olvidaba de colocar, no lo ponía. Entonces, como decía Santiago, ¿no? En el proceso está bien descrito, pero no se lo hacía. y claro, llegaba la auditoría y todo estaba perfecto, pero no se lo estaba haciendo. Entonces, con esto hemos mejorado este proceso, ¿no? Por ejemplo, también trabajamos con integraciones con GD Edwards, por dar un ejemplo, con SAP, con GD Edwards y otros ERPs que trabajamos en la integración de lo que es robots de tareas repetitivas. Acá tenemos otro robot, por ejemplo. Este es un robot que lo usamos en una aseguradora, ¿sí? Entonces miren cómo un robot, en cambio, va a ingresar al portal de compras públicas, acá en el Ecuador, va a romper el CAPTCHA, o sea, le va a decir que no es robot a un robot, pero bueno, vamos a romper el CAPTCHA definitivamente, y luego de romper el CAPTCHA va a ingresar al portal y comienza a navegar en el portal. Esto lo está haciendo el robot. Comienza a bajarse del portal de compras públicas todas las empresas que están siendo adjudicadas y por adjudicar procesos. ¿Qué le interesa a este tipo de negocio, no? Entonces va a bajarse cuál es el proveedor, fecha de ejecución del contrato, monto del contrato, tipo de garantías, un mail de contacto si es que hay, se va a bajar los códigos de procesos, en fin, fechas de publicación, fecha de ofertas, fecha de entrega de garantías, qué tipo de garantías. Toda esa información, la que se encuentra en el portal de compras públicas, que es una información pública, lo vamos a bajar para su estrategia de negocio, ¿no? Entonces, miren, al final generamos una hoja Excel en la cual están todos los leads de oportunidades.
Entonces, esto antes lo hacían unas personas, bajarse esto. Hoy esas personas ya no lo hacen porque el robot lo hace en cuestión de 2 horas, se baja toda la información y la gente miren, ahí está el reporte y esto ya ellos comienzan a gestionar, a contactar para ofrecer sus seguros de buen uso del anticipo, fiel cumplimiento del contrato, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto es navegar en páginas web que para bajarnos información, ¿no? De distintas páginas web, sea del Banco Central, del SRI, que es de impuestos, de impuestos fiscales aquí en el Ecuador, o empresas de producción. Aquí tenemos procesos de conciliación. ¿Sí? Esta es una empresa financiera que realizaba un gerente financiero. Imagínense, en el proceso estaba clarísimo, pero en la cabeza de él, ¿no? Estaba clarísimo en la cabeza de este gerente financiero. Este gerente financiero tiene que hacer una conciliación para enviar la información a los entes de control como a sus inversores fuera del país, que eran como 4 o 5 inversores de empresas grandes. Entonces él tenía que hacer esta conciliación. No les exagero, si él tenía que bajarse información del sistema financiero de él que se llama Orión, buscar indicadores del Banco Mundial, del Banco Central, del INE, de las canastas básicas del país para generar estas conciliaciones. Entonces él se bajaba toda esta información y no les voy a exagerar, él se demoraba 10 días en hacer esta conciliación. ¿Por qué? Bajaba y conciliaba alrededor de 20, 30 hojas Excel y cada hoja Excel en general, todas las hojas tendrían unos 40, 50 macros, ¿sí? Que él tenía que cuadrarlo, lo tenía todo en su cerebro, estaba descrito, como decía Santiago, en un manual de 50 hojas que solo él lo entendía, pero está automatizado. Hoy el robot ejecuta esta conciliación en 3 horas. Él se demoraba 10 días, hoy lo hacemos en 3 horas. Entonces, miren la eficacia que le genera esto a las personas, ¿no? Aquí les voy a hacer ver ese robot, ¿sí? En términos generales, miren, ahí está el robot, donde va a ingresar al sistema de él, que se llama Orión, que es como el SAO, el ERP, el core bancario de ellos, ¿sí? Ahí está actuando el robot y comienza a bajarse, ¿no? Los estados financieros, comienza a bajarse el balance general, lo que él antes hacía, ahora lo hace el robot, ¿sí? Comienza a bajar todo eso y esos archivos los guarda en una carpeta, ¿sí? Y luego sigue bajando, ¿no? En este caso, no sé, balance de resultados, eh, carteras vencidas, miren cómo se los está bajando. Me estoy bajando del sistema Orión, me estoy bajando estos inputs que, miren, cartera castigada, pone las fechas, todo lo que él quiere. Balance de comprobación, miren cómo pone las fechas de los periodos de lo que queremos la información. Eso lo está haciendo el robot, ¿sí? Y luego comienza la conciliación, ya me bajé todos los inputs, entonces todas esas hojas Excel y comienzo a hacer la conciliación. Pues miren, ahí está trabajando el robot, obviamente está sellado por confidencialidad, pero ahí está trabajando el robot. Eso es el trabajo del robot. Correr las macros, copiar la información de una carpeta a la otra, de un archivo al otro, hacer la ejecución de las macros. Y luego, miren, entra al Banco Central para bajarse indicadores que él necesita poner dentro de los archivos para hacer la conciliación. Se ingresa el robot, va a ingresar, creo que también al Banco Mundial, si no me equivoco, y también va a ingresar mire, ingresa al Banco Mundial para bajarse los tipos de cambio y cosas que necesiten en este momento, la canasta básica, indicadores de la canasta básica, cifras estadísticas del Ecuador, ¿sí? Y se baja todo eso y termina la conciliación. 10 días se automatizan hoy en 3 horas con el RPA, ¿sí? Por último, por acá también tengo otros ejemplos. Para finalizar, tengo este ejemplo donde el robot, miren cómo va a ingresar a un banco, ¿sí? En este caso va a ingresar a un banco, acá en el Ecuador en ProBanco, pone el usuario y clave, nuevamente va a poner la contraseña que le dimos, el robot va a ingresar como que fuera una persona y se va a bajar en este caso, bueno, va a poner la respuesta de claves, ¿no? Que yo le di cuáles son mis claves. Entonces va a ingresar, va a entrar a mi cuenta bancaria, se va a bajar mis estados de cuenta, mis consolidaciones,
y eso igual en toda empresa hay que hacer eso en el área financiera. Entonces, todos estos contextos son los que están haciendo los robots de RPA, teniendo la información a primera hora. Y por ejemplo, aquí había procesos que tocaba entrar a una institución que es el IES, a bajarse, por ejemplo, para un área de recursos humanos queríamos bajarnos las novedades de más de 2.000 empleados para ejecutar roles de pago, pero a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque en el día es imposible entrar a esa entidad, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que digo. Como pudimos ver aquí, varias industrias, varias opciones de automatización de procesos, de tareas repetitivas, de actividades, ¿no? Hay que elegir el proceso, hay que hacer un análisis de la complejidad del proceso, ¿sí? Definir, yo necesito trabajar sobre los procesos para ver la complejidad del proceso, para de ahí sí ver los tipos de procesos, ¿no? De ahí viene nuestra estrategia, un proceso PER, un proceso estrella, un proceso vaca lechera, un proceso interrogante, que son los que le van a dar éxito a una automatización. Hay que manejar criterios de priorización, ¿no? Para definir qué procesos automatizamos, en base a qué, por qué. Hay todos unos indicadores de qué debemos automatizar. No todo es robotizable, pero en gran medida sí lo es. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde me va a liberar a mí de esa tarea repetitiva? Luego hay que evaluar los procesos, hay que hacer una evaluación del costo-beneficio para la automatización del proceso, un análisis del ROI, obviamente, y generar esta pirámide de automatización robótica, ¿no? La generación de demanda, priorización, evaluación de impacto, un onboarding, delivery y una puesta en marcha. Todo esto va dentro de una metodología que solemos trabajar para la ejecución, elaboración y evaluación de procesos, ¿no? ¿Para qué? Para generar un centro de excelencia. ¿Qué son y por qué son estos centros de excelencia hoy en día? Si no lo tienes o ya lo tienes, los COE, te genera prácticas basándose en conocimientos y en datos de la experiencia, ¿no es cierto? Vamos a centrarnos en generar esos procesos a una automatización eficiente, ¿sí? ¿Para qué? Para poder crear iniciativas operativas destinadas a aumentar la productividad. Como decía Santiago, ¿qué sacamos teniendo documentado, como terminó diciendo Diego? Nuestro objetivo es aumentar la productividad, reducir costos y mejorar la calidad de la producción. Entonces, hacia allá debemos orientarnos creando un centro de excelencia. La tecnología no es solo RPA, hay muchas cosas, como lo dijo Santi también, y en base a esto es lo que hemos estado hablando. Ahí trabajamos dentro de esto para llevar a la innovación empresarial, para llevar a una mejora continua y todo lo que hoy es la transformación digital basada. Obviamente tiene que estar en proceso, si no parto de la nada, ¿no es cierto? Aquí están los contactos y todo. Creo que cumplí con el tiempo, Santi, me hiciste correr, Hugo. Pero No, espero haber cumplido. estuvo perfecto. A diferencia de Santiago, que le sobró un minuto, a ti te sobraron dos, pero estuvo Ya. todo muy bien. Gracias, gracias, estimado Roberto, por esa explicación. Además, por los ejemplos prácticos y realistas, eso dan cuenta de que no es una teoría, eso existe, además de aplicación muy concreta. Si bien nos acompañan de varios países de América Latina, evidentemente nosotros estamos aquí en Ecuador y así que los ejemplos fueron de Ecuador. Hay un par de preguntas que luego quiero trasladarte, pero lo primero es que quizás para las personas que están menos o que quieren entender mejor esto de los RPAs, corrígeme si estoy bien con esta metáfora, este RPA es como una macro, ¿no es cierto? En Excel, la gente que utiliza Excel, a mí me encanta utilizar Excel, utiliza macros, ¿no es cierto? Que son estas automatizaciones de fórmulas, de formatos, etc. Este es como una macro, pero más macro, que además puede, digamos, vincular Excel, evidentemente, otras páginas web, como los sistemas en línea. Es así, ¿verdad? Y efectivamente, Hugo, ese sería un ejemplo, ¿no? Es una mega macro. Una mega macro. Todo lo que tú hagas en tu computador, lo puedes hacer. ¿Qué Ya. pasa? Hay sistemas antiguos que ya no hay cómo hacerles mejoras, hay sistemas antiguos que no hay cómo optimizarles, entonces también lo genera estos robots, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, a todo nivel llega esta automatización con los RPA. O sea, los RPA entonces, Roberto, son aquellos, digamos, es la solución a aquellos procesos, como tú decías, que deberían de robotizar a las personas. O sea, esas tareas repetitivas, que incluso por ser repetitivas están como más expuestas a error, a que el humano cometa más error, son para esas son las que están llamadas a esta automatización. Y que entiendo yo, dependerá entonces, es que es como que alguien se sienta en nuestra computadora.
y hace ese trabajo aburrido por nosotros. Exactamente, Hugo. Eso es por eso decimos la desrobotización de los humanos, ¿no? Porque los humanos muchas veces estamos haciendo tareas robóticas y eso es lo que hoy hace el robot. Imagínate, tenemos un caso de éxito donde automatizamos con robots toda la que son las conciliaciones de las mallas de los cajeros en uno de los principales bancos de aquí del país. Estamos hablando de hacer una conciliación de más de 1 millón de registros diarios. Y los fines de semana son más de 3, 4 millones de registros que hay que hacer cruces con macros y todo. Y eso es lo que te hace un robot. Mientras ponle a hacer eso una persona, realmente... Y puede cometer fallas. Y tú que has trabajado con bancos y últimamente a partir de la pandemia también hemos tenido la ocasión de trabajar con varias instituciones financieras y a lo mejor ahí me hace un poco de resonancia lo que decía Santiago. En el Ecuador el estado de madurez de las empresas a lo mejor llega a 3 de 5, ¿verdad? Pero cuando uno va a las empresas, todas las empresas, los bancos reconocen que son empresas de excelencia porque utilizan Excel. Y dicen, para todo utilizan Excel. Y algo que me sorprendió es lo que tú decías, y la verdad, en muchos bancos, aunque tengan el SAP y GDL, bueno, no sé, un montón de estos software como suplicados, al final del día, la conciliación, incluso no sé, el cuadro, el dashboard, todo lo que quieren presentar, el informe al gerente, es en Excel. Y entonces el problema es que tienes que manejar, esto es lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo generas y armonizas 20 Exceles con macros y toda su sofisticación? Entonces, mucho de esto se podría solucionar con esta respuesta, esta tecnología, ¿no? ¿Es Hugo, así? es increíble, Hugo. Lo que tú dices, yo siempre digo, la mayor, y hoy más, la mayor automatización que hay en las empresas es el Excel. ¡Wow! Los gerentes financieros son maestros en Excel, realmente son maestros. Pero imagínate, dos casos te cuento. El que les comenté, ¿no? De 10 días a 3 horas. Ese gerente nos adora, o sea, nos tiene en el cielo, de 10 días a 3 horas. Y te cuento otro caso donde había una vicepresidenta financiera de un banco muy importante, que cuando ella supo que venía estos temas de RPA, ella se quejó en la junta, ¿no? Porque decía, me van a despedir si es lo que yo hago, porque igualito se demoraba 10, 12 días en hacer conciliaciones. Y luego le hicieron ver el valor agregado de que lo que era RPA, y ella hacía exactamente lo mismo, pero lo hacía y tenía las horas libres y todo, y fue un impacto. Y luego ella fue el principal sponsor dentro de esa institución financiera. Un poco enlazando con lo que decía Santiago al principio, estas eran actividades que no agregaban valor, que lo que hacían es hacerle perder el tiempo a la gerente financiera, y efectivamente, justamente el poder caer en cuenta de eso y identificar una actividad que agrega valor a través de esta tecnología, creo que es lo clave. Entonces, a la gerente le tenemos para pensar en otros temas estratégicos. Excelente. Exactamente. Te quiero plantear, y también aprovecho para plantear la pregunta a Santiago, porque lo hace Cecilia, y dice, tanto el tema de procesos, del enfoque de procesos, como el tema de la robotización, también pueden aplicarse a la administración pública. Evidentemente siempre hacemos más ejemplos o casos de éxitos empresariales, pero la administración pública tiene sus particularidades. Quisiera empezar con Santiago. ¿Se puede trabajar por procesos en la administración pública? O sea, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Todo se puede, pero es más complicado porque, ¿cómo te digo lo que no quiero decirlo? Pero, pero en realidad, ¿Cómo decirlo políticamente? ¿cómo decirlo políticamente? Pero no depende, ahí ya no depende de los procesos, ¿no? Dicen, ya Ya. no es el indio, es la flecha, ¿no? O sea, no es la flecha, es el indio, puede ser que hay organizaciones públicas que tienen sistemas por proceso y han tenido consultorías bien interesantes, pero ya es un tema del que yo creo que en la institución pública hay mucho cambio, mucha rotación de las cabezas, ¿no? Volvemos al Respecto a liderazgo, eso. que te decías. Sí, y verás, yo he visto líderes muy buenos y lo que pasa es que como son puestos políticos, no dura mucho tiempo, entonces viene alguien con ideas, con una política, con ideas muchas veces buenas, pero el tiempo de permanencia no es lo suficientemente bueno para que se vayan a implementar. Yo te digo, yo no está entre mis clientes predilectos del sector público, sí, pero he tenido la oportunidad de hacer 2 proyectitos con el sector público en estos 20 años. Uno de esos, y te digo, ¿no? Cuando es bueno hay que decirlo, con la empresa de agua potable aquí en Quito, hace algunos años, ellos querían mejorar su proceso de contratación pública, ¿sí? E hicieron esfuerzos y se hizo una consultoría y se generaron resultados muy buenos, pero de que esos resultados buenos desarrollados teóricamente hayan sido implementados es otra cosa. Entonces,
Yo creo que la dificultad es la verdadera implementación de las ideas que tienen. Ahora, se puede hacer, es lo que necesitamos todos, ¿no? Si la empresa pública tuviera un nivel de gestión de procesos, un nivel de madurez de procesos que tiene la empresa privada, no nos estaríamos quejando como amargamente nos quejamos muchos, ¿no? Usuarios de los servicios públicos. Excelente, lo que tú dices. Es decir, es necesario, deberíamos por eficiencia, por uso eficiente de los recursos, por la búsqueda de transparencia, etcétera, etcétera, trabajar así. Pero claro, hay estas trabas políticas, el tema de permanencia, etcétera, etcétera. Y en el caso tuyo, Roberto, ¿se puede o también se debería robotizar lo más posible la administración pública? Voy a poner un bis a lo que dijo Santiago, simplemente, pero definitivamente sí, pero es una cuestión de actitud, ¿no? Pero yo voy con una conclusión, o sea, no es que pueden, o sea, van a tener que, o sea, ya no da más. Hoy en este momento la optimización de recursos principalmente va a tener que llevar a esto. Y lo que yo les digo a todo nivel, ¿no? Porque no solo en el sector público, en el sector privado es exactamente igual que nosotros nos encontramos con esa traba cultural en la cual, no, o sea, yo tengo que hacer eso, yo tengo que revisar el papel, yo tengo que yo subir el documento, pero, pero como los digo, si no quieres que te reemplace el robot, úsale al robot para que tú des un valor agregado a tus actividades. Ujú. Esa es la conclusión y hacia allá tienen que ir. No hay un podrá, tienen que. Perfecto. Y tal vez para concluir estas dos primeras charlas, yo lo que diría es que no podemos robotizar nada si no tenemos claridad primero en los procesos. Es decir, no podemos robotizar ineficiencias. La idea sería tener claridad cuáles son los procesos necesarios, cuáles son los documentos que tenemos que recopilar, que capturar, que hacerlo, etcétera, etcétera, para a partir de ahí automatizarlos, no antes. A veces yo siempre digo, hacemos uso no tan inteligente de tecnologías inteligentes. Entonces, primero hay que poner la inteligencia al principio. Muy bien, excelente. Y tengo yo quizás la duda de que mi charla va a ser la más aburrida. pero, pero la verdad es que lo que trato de hacer es presentarles. Voy a ser muy breve, dado que las anteriores presentaciones han sido muy elocuentes y muy productivas. Respecto a una propuesta, sobre todo para la gente que está muy cercana a la gestión de documentos, realmente es una norma, es un informe técnico que lo que nos da luces es de cómo deberíamos analizar los procesos, llaman los procesos de trabajo, porque siempre hay una dificultad en la ISO con la traducción, pero habla de los work process o luego los llama también los business process, es decir, los procesos de trabajo para la gestión de documentos. Es decir, quiero que vean que todo esto es visto con las gafas de la gestión de documentos. Y esta es la ISO 22122, que fue publicada en el año 2008, pues luego fue corregida en el 2009, y en los países de Latinoamérica que he indagado, por ejemplo, evidentemente Ecuador, Colombia y otros países, fue adoptado a partir del año 2013 y 2014. En el caso del Ecuador, por tanto, ya es una norma técnica ecuatoriana y evidentemente se la puede utilizar. Y así no fuera una norma ecuatoriana, podríamos tenerlo, porque los informes técnicos son justamente estas buenas prácticas que nos permiten como inspirarnos en el trabajo. ¿Qué vamos a ver rápidamente en estos minutitos? Yo me voy a tomar apenas unos 10 minutos para explicar en este contexto qué se entiende como procesos de trabajo y cuál es el enfoque, que es muy sencillo. Que dice, hay 3 pasos para analizar adecuadamente los procesos. Es, analice el contexto, analice la función y analice la secuencia. En el caso de, cuando hablamos aquí, análisis funcional, no se refiere a la función organizativa como tal. Hay y justamente hay todo un acápite que explica a qué se refiere con función. Ya les explico para que entiendan el contexto también. Entonces, ¿qué dice de los procesos de trabajo? Esto que ya hablaba tan claramente Santiago. Bueno, tiene que ver con que las empresas, las organizaciones en general, para cumplir sus objetivos específicos, y aquí valdría la pena subrayar objetivos, eso que decíamos que era tan importante y a veces nos parece tan aburridos, pero que a veces ni siquiera las empresas saben exactamente qué buscan, ¿no es cierto? Eso que es muy importante para lograr los objetivos de una institución, de una organización, es a través de esta armonización de los procesos. Eso que decía Santiago, esos espacios, esos cuadraditos que luego se interactúan. A mí me gusta mucho este concepto de arquitectura, ¿no es cierto? La arquitectura significa poder dividir en pedacitos. Un arquitecto lo que hace es dividir un espacio en espacios más pequeños donde pueda vivir la gente y pueda fluir. La arquitectura de procesos tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Dividir en pedacitos y que haya ese flujo, esa interacción. Entonces, desde este enfoque, el proceso de trabajo, los adecuados, los necesarios para llevar a cabo las actividades, que pueden ser manuales, semimanuales, automatizados, semiautomatizados, etcétera, etcétera.
¿Para quién me ha dirigido? Y eso es muy importante cuando uno lee una ISO, que por cierto, cuando uno lee es bastante aburrido. Son normalmente documentos cortos. Esta es una ISO de 22 páginas, pero realmente las páginas que sirven son, creo que 12. Porque las 3 o 4 primeros son la carátula, son los acrónimos, son todo esto que decíamos que uno ve en la quinta página y todavía no hemos leído nada. Y claro, entonces, primero especifica para quién va dirigido esto. Y dice, especialmente esta norma es para profesionales de la gestión de documentos y por eso me interesaba traer la colación. También para responsables de la empresa o de la organización que creen documentos, ¿cierto? En aplicaciones de software, en un sistema de negocios, etcétera, etcétera. Y también para analistas de sistema y analistas de negocios que diseñen procesos. Sí, quienes diseñan procesos, diseñan documentos, son los que les podría ayudar esto. ¿Por qué? Voy a hacer un spoiler, porque básicamente lo que hace es, esta norma es proponer un enfoque de 3 pasos y lo que hace es darnos un montón de preguntas, ¿cierto? Es casi podríamos decir un compendio de 80, 100 preguntas que si usted está levantando procesos, si usted está analizando procesos, vale la pena que los haga a quién, a los expertos en procesos, es decir, al que está encargado, al líder del proceso, al responsable del proceso. A esos hay que preguntarles. ¿Sí? Entonces el enfoque es bien sencillo porque empieza, dice, primero lo que tienen que hacer ustedes analizar o estudiar el contexto. Y vamos a ver qué significa analizar el contexto. Y luego hay 2 pasos fundamentales. Uno, haga el análisis funcional, que es saber cómo se descomponen los procesos, y luego se haga el análisis secuencial, y es saber con claridad y con detalle el flujo de las operaciones. Esto que decía Roberto, que es tan importante para la robotización. Entonces, si ustedes quieren tener esta análisis de los procesos desde el punto de vista de la gestión documental, aquí hay una propuesta. No significa que sea la mejor, lo máximo, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, y soy como muy, voy a decir aficionado, pero soy como muy dado a utilizar este tipo de normas porque son buenas prácticas, porque algún grupo de expertos ya se reunió, pensó mucho en esto y nos propone. Sin embargo, soy totalmente opuesto a que sin criterio las apliquemos, porque muchas veces algunas cosas no se pueden aplicar. Así que lo que primero tenemos que hacer es utilizarlo esto con sentido, ver en qué medida nos sirve y lo que nos sirve lo aplicamos, lo adaptamos, etcétera, etcétera. Y claro, entonces todo esto está centrado en los procesos de trabajos existentes y no está tanto centrado en la optimización. Sin embargo, aquí hago una reflexión y un poco de la experiencia que hemos tenido también en la consultoría de en varias entidades. Yo creo que no hay una oportunidad más grande cuando uno está analizando procesos, justamente de que se empiezan a encender alarmas de optimización. Porque, por ejemplo, cuando uno analiza un proceso, me acuerdo uno reciente en una entidad financiera, que para crear una solicitud de crédito se utilizaban, no sé, 16 pasos y se pedía 32 documentos, cuando uno analiza eso, uno se da cuenta que aquí algo está mal. Y entonces, ¿cómo pasar de esos 16 pasos a 4 pasos y esos 32 documentos a 8 documentos? Creo que hay un desafío muy importante. ¿Cuáles son la dimensión documental de ese análisis de proceso? ¿Por qué tienes, mejor dicho, por qué se entiende a esta norma, la 26122, como este enfoque desde el punto de vista de procesos? Básicamente porque nos va a permitir, esto no es un error mío, así dice la norma, dice, permite identificar los documentos que documenten, que documentan los procesos de las funciones. Es decir, desde la versión 2015 del 2001 ya se dejó de hablar de los registros controlados, en general documentos, y solamente se habla de información documentada. ¿Sí? Y empieza a ser un enfoque, como ya mencionaba también Santiago, un poco más liviano respecto a los documentos. Sin embargo, los documentos que sí tienen que ser documentados tienen que ser los precisos, así que identificar los documentos necesarios va a ser fundamental. Desarrollar los cuadros de clasificación, es decir, que los documentos se puedan clasificar en tipos o series documentales va a ser fundamental. Y este proceso o esta metodología nos va a ayudar para aquello. Otra cosa que es fundamental es poder identificar y mantener los vínculos entre los documentos y el contexto. Y algo que también va a pasar ahora es que los documentos, al ser en varios formatos, en este caso electrónicos y físicos, vamos a tener que también esforzarnos en vincular estos vínculos entre diferentes soportes, ¿no es cierto? No hay documentos que por sí mismos sean híbridos, que sean electrónicos y físicos. Lo que hay expedientes o archivos, es decir, grupos de documentos que sí son híbridos. Es decir, podemos capturar algo en físico o en electrónico y por alguna razón de cumplimiento o legal o lo que sea, necesitamos tenerlo en físico o en digital y viceversa. Y a lo mejor un expediente es híbrido. Esos vínculos van a ser fundamentales para garantizar la integridad de la documentación.
para establecer las normas de nomenclatura de los documentos, la indización, como ustedes saben, la descripción, para definir cuáles son los propietarios, quién tiene acceso a sus documentos, cuáles son los plazos de conservación, cuáles son los riesgos dentro del sistema de gestión documental, para tener una adecuada protección y seguridad de los documentos. Para todo esto, ¿no es cierto?, nos sirve esta norma y está dirigido hacia allá. Hace una aclaración muy importante y dice muy bien, para esta norma vamos a entender 4 niveles de procesos. Y el primer proceso le llama función. Es una cosa muy rara. Si uno lee con cuidado, realmente no deberían haberle puesto función, pero no sé si es que la norma original le llamó, debería haberse llamado como macroproceso. Ahora les pongo el ejemplo que incluso está en esta norma. Entonces está la función, pero entendamos en este caso el macroproceso, ¿no es cierto? El macroproceso está el conjunto de procesos, están los procesos y están las operaciones o transacciones. Es decir, esta jerarquía de actividades es fundamental entenderla, ¿sí? Porque es una especie de un paraguas. Atender y entender a esta jerarquía nos va a permitir desglosar esos procesos. Cuando hablamos de caracterización de procesos, eso que es tan importante, tiene que ver con la capacidad, con ese trabajo o ejercicio intelectual que tenemos de hacerlo más granular o hacerle en pedacitos más pequeños, en este caso un macroproceso, un conjunto de procesos, un proceso y luego llegar al nivel de operaciones o transacciones. Este es el ejemplo que pone aquí y es por eso que me he atrevido a decir, a lo mejor el concepto de función que aquí tienen es de macroproceso. Y nos pone 2 ejemplos, en el caso de una universidad y en el caso de un consultorio médico, y las fuentes de estos conceptos lo toma de la norma 23.081, que como ustedes saben, es la encargada de trabajar metadatos, ¿cierto? Y la otra también es a partir de esta misma norma. Entonces, la función, por ejemplo, en una universidad dice función de investigación o función de servicio al cliente o a los pacientes. Realmente, desde el enfoque de procesos, podríamos entender más bien como un macroproceso. Entonces, me gustaría más pensar en un macroproceso, luego en un conjunto de procesos, luego en un proceso y luego en operaciones que tienen o son parte de estos procesos. La metodología es muy sencilla y se basa en 4 aspectos. La primera es recopile toda la información necesaria. Es decir, usted quiere analizar los procesos, recopila cuidadosamente toda la información. Segundo, analice los procesos en tiempo real. Tiempo real significa viendo, observando cómo funcionan, ¿sí? Entonces, analizar los procesos en tiempo real, entreviste y tenga relación con los participantes del proceso porque son una fuente clave de información. ¿Sí? No solamente oí que alguien dijo, no, yo tengo que entrevistarme con el líder, con el responsable de ese proceso. Y finalmente, algo que también recomiendo mucho es valide. Lo que usted dice, a ver, yo entendí, porque yo estoy mapeando, soy un consultor, estoy haciendo un flujo documental, estoy entendiendo cómo funciona este proceso. Entonces, luego de recopilar información, analizar el proceso, entrevistar a las personas, lo que regreso nuevamente a la organización y valido. Es así como dibujé, como caractericé, es como se entiende estos procesos. Entonces, termina ahí un poco la metodología. Rápidamente, ¿en qué consiste los 3 pasos que son el análisis contextual, el análisis funcional y el análisis secuencial? El análisis contextual es, primero, asegurarse de analizar todo el marco regulatorio vigente. Es decir, qué legislación, qué regulación, qué normas específicas, miren qué códigos de ética, de buenas conductas, de buenas prácticas, qué incluso expectativas de la sociedad, qué directrices de la institución, qué reglas internas de la organización tienen que ver con esos procesos y por tanto con esa generación de documentos. Esto lo ponemos en el contexto organizativo que yo llamaba esta arquitectura de procesos. Es decir, cuando ya dibujamos las cajitas, tenemos ya dibujada nuestra casa de procesos internamente. El análisis funcional tiene que ver con el análisis de la jerarquía, ¿no es cierto? De las categorías de estos macroprocesos. Porque miren cómo define esta norma las funciones. Las funciones son los procesos que se agrupan porque están pensados con un objetivo estratégico. Eso realmente es un macroproceso. Pero, digo, si estamos leyendo esta norma, contextualizamos semánticamente y entendamos de qué estamos hablando. Entonces, cuando usted tenga claro los macroprocesos, que son estas categorías exclusivas, estos procesos pueden llevarse a cabo en diferentes secciones. Es un análisis de arriba hacia abajo, es decir, de lo más general a lo más particular, de lo más macro a lo más específico, a las operaciones, y además porque es independiente de la estructura organizativa. Y entonces aquí uno podría entender, pero si la organización, la estructura orgánica funcional es la más tradicional, ¿cómo puede ser la función o el análisis funcional
independiente de la estructura organizativa, justamente por lo que hablábamos, porque en este caso, en esta norma, se entiende al macroproceso o ese proceso estratégico, aquel que puede ser realizado en varios emplazamientos, en varias localidades de la organización, o pueden ser implementadas en varias organizaciones. ¿Qué es lo que nos dice la norma? ¿Cómo debería hacerse este análisis? Y es que primero identificar los objetivos estratégicos de la organización, determinar las funciones, determinar los procesos y luego determinar los elementos de cada proceso. Hasta aquí no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cuál es la metodología para uno determinar? Empezar desde arriba, decir, bueno, lo que hablábamos antes, en ese mapeo de procesos, ¿cuáles son los procesos gobernantes, los procesos que agregan valor, los procesos de soporte, habilitantes? Ahora les han cambiado muchos nombres para que menos personas se sientan incómodas, pero cualquier nombre que le queramos poner, identificar esos procesos, esos macro procesos y esas actividades específicas. Dentro del análisis documental, ¿no es cierto? Perdón, no es el análisis documental, este es el análisis secuencial. Lo que va a permitir es identificar la secuencia de las operaciones, y eso también es muy importante, porque la secuencia significa el flujo. Es decir, después de qué viene esta interacción. Este documento es entrada de qué proceso y salida de qué proceso. Y al ser salida de un proceso, resulta que es entrada del siguiente. Esto que es un flujo documental tiene que ver justamente con poder identificar esta secuencia de los procesos y sus documentos. En realidad, los documentos, desde mi punto de vista, no deberían existir sin un proceso. Es decir, esos documentos sueltos que uno dice, ¿para qué existe ese documento? Dice, por si acaso, no deberían existir. Es decir, en la medida que haya procesos, existen documentos. ¿Sí? Ahora, es por eso que es tan importante el enfoque de procesos y la gestión de procesos. Es importante también identificar las variaciones de los procesos. Siempre se llevan así los procesos o cuándo varían. ¿Cuáles son las reglas de funcionamiento y de las operaciones y estos procesos? ¿Y cuáles son los vínculos entre esos procesos y los diferentes sistemas? ¿Por qué? Porque esos vínculos justamente tienen que ver con la forma en la que, por ejemplo, se captura información a través de formularios, a través de plantillas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya documentalmente, luego hay que implementarlo. ¿Y cómo se concreta? Las estrategias son las siguientes. Para el análisis secuencial, consulte los procedimientos, lea los manuales, entreviste a los participantes, entreviste a los directivos, analice los formularios, las plantillas, analice pistas de auditoría y revise los requisitos legales de cada uno de los procesos. Entonces nos da ideas, esta norma justamente como que nos da la metodología para hacer este levantamiento y análisis de los procesos documentales. Además, hay un compendio, insisto, casi de 100 preguntas para cada uno de estos temas que deberíamos preguntarles a los directivos, a los responsables de proceso, etcétera, etcétera. Y con eso termino, porque el análisis secuencial lo que busca realmente es identificar, desde el punto de vista documental, desde este enfoque documental, es determinar qué documentos deberían ser archivados y cuáles no deberían ser archivados. Las personas que sé que están aquí presentes y que son expertos en temas documentales, saben que esto es un punto de partida fundamental, porque los documentos se clasifican en documentos archivísticos y no archivísticos, aquellos que deben ser archivados y aquellos que no deben ser archivados, que aún siendo informativos no tienen necesidad de retención, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permitiría? En función del proceso, de lo que agregue valor, de su interacción con el contexto, de los requerimientos reglamentarios, si debe archivarse o no debe archivarse un documento. La medida en la que deba gestionarse la correspondencia, esta serie documental tan amada, tan temida y tan odiada, pero es muy importante. La correspondencia es como un tren, como un camino, como un medio justamente de comunicación de muchos procesos. Es decir, la correspondencia sería la forma en la que interactúan y nos comunicamos internamente y externamente. La creación de expedientes. ¿Cuándo es importante crear expedientes? Ojalá se pueda crear expedientes, porque los expedientes, como ustedes saben, es la unidad básica documental, puede ser, que es compuesta de varios documentos y que da cuenta de un trámite, una persona o un registro, ¿cierto? Expedientes de pacientes, expedientes de clientes, expedientes de usuarios, estudiantes. ¿Cuándo se pueden crear expedientes? Ojalá se puedan crear expedientes de todo lo que se pueda, de todo lo necesario. Muchas veces, digamos, ahí la dificultad o el peligro es que se tenga documentos sueltos y no puedan tener esta agrupación como expedientes, porque tienen un mejor seguimiento siendo expedientes. Luego, el diseño de plantillas, de formularios que permitan, por ejemplo, la automatización. En el caso, esto sería un insumo fundamental, por ejemplo, para un siguiente paso como de robotización. Es decir,
estas son las plantillas que queremos llenar y como no queremos aburrirnos, le vamos a contratar a un RPA para que nos dé automatizando, pero tenemos que determinar qué plantillas, qué datos queremos capturar, cuáles son los procedimientos documentales normalizados y determinar los elementos y los metadatos que también tiene que tener cada uno de estos documentos. Si ustedes se fijaron, muchas de estas definiciones fueron sacadas de la norma 23081, que tiene 3 partes y que se dedica solamente al tema de metadatos. Y aquí tampoco podía olvidarse la norma en la que algo que es muy importante, y ahora creo que va a tomar más importancia con la documentación electrónica, es que todos los documentos tienen que estar enriquecidos con metadatos. Metadatos son estas palabras claves, estos descriptores que nos van a permitir que un documento sea más localizable, que sea más recuperable y de esta manera podamos encontrarlo más fácilmente. Santiago decía, muchas veces no vamos a, ahora mismo podemos encontrar cuál es la última versión, control de versionamiento, si sabemos dónde encontrarlo, ¿no es cierto? Porque está centralizada esta gestión, así que debemos dejarnos ayudar por esto. Esto es todo lo que quería comentarles. Sí, ahí están mis datos. Muchas gracias, que voy a dejar de compartir. Y solamente era poder concluir con algo que me parecía interesante, quizás algo un poco menos divertido que las charlas anteriores, pero que a lo mejor quería hacer una puesta a tierra respecto a aspectos ya bien concretos de, por ejemplo, cómo analizar procesos y de que existe para la gente que está enfocada en temas documentales estas herramientas y estas guías. No sé si es que hay alguna pregunta, creo que no hay más preguntas respecto a este tema. No sé si algunas palabras finales, porque como también queremos ser bien puntuales, teníamos previsto hasta 90 minutos de poder compartir y ya vamos concluyendo con este tiempo. Así que no sé, algún último mensaje, Santiago, quizás como para cerrar y ya ir concluyendo. Gracias, Hugo. Bueno, creo que ya se ha dicho todo, pero tal vez el último mensaje es esto de los procesos, no es algo que tiene principio y fin, ¿no? Es un permanente esfuerzo. Las organizaciones, veo ahora, qué interesante esto que se puede automatizar, veo las normas de documentación y creo que todas estas son mejoras que van apoyando a que cada vez el tema de procesos no sea una carga en las organizaciones, sino una forma de vida. Y eso me parece muy importante. Eso es, mi querido Hugo, muchas gracias. Muy bien, gracias por ese mensaje. Más filosófico, es decir, no solamente un trabajo, una forma de enfrentar los procesos, que finalmente son la vida también. Roberto. Nada, justamente lo que tú dijiste hace un momento, Hugo, que para todos estos temas de automatización tiene que estar en orden la casa con los procesos, ¿no? Tiene que estar definido, tiene que estar descrito, porque, no te imaginas la cantidad de veces que nos encontramos cuando dicen, así es, pero, y me dicen, y a la hora me lo dicen de otra manera, y al otro día me lo piden. Yo lo único que les digo, denme por escrito, y es un documento, y no los hay, no puedes creer, solo está en la cabeza de las personas muchas veces los procesos. Excelente, muy bien, gracias también por ese mensaje. Agradecer a todas las personas que se conectaron, que participaron con sus preguntas. Vamos a compartirles también las presentaciones de los expositores, de los que estén interesados. Ahí están los datos de contacto tanto de Santiago como de Roberto. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, pueden comunicarse directamente con ellos. Y con nosotros será hasta un próximo encuentro virtual. Muchas gracias y muy buenas noches. Saludos a todos.